¿sí? Esto es una pequeña explicación del indicador estocástico, ¿vale? Es un indicador que en principio se utiliza para determinar si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado, ¿vale? ¿Qué significa que está sobrevendido? Pues a veces el mercado tiene una fuerte alza, ¿vale? Y cuando hay esta fuerte alza, ¿vale? El mercado tiene que corregir, es decir, tiene que equilibrarse. Entonces la forma de equilibrarse pues es muchas veces retrocediendo o viniéndose para abajo otra vez, ¿vale? En este caso, aquí vemos de que el mercado está sobrecomprado, ¿vale? Y tiene una caída y hay momentos en que está sobrevendido, ¿vale? Y vuelve a subir. Esto es un gráfico de una hora, vamos a poner un mercado un poco más mayor, ¿vale? Una temporalidad mucho más mayor, ¿vale? Para verlo un poco mejor. ¿Vale? Aquí vemos de que ha caído y ha rebotado en un gráfico diario, ¿vale? Aquí encontramos que está sobrecomprado, ¿vale? Y de un momento a otro termina cayendo, corrigiendo, pero después continúa, ¿vale? Para explicar, en principio el indicador estocástico, ¿vale? Nos da una zona de sobrecompra que es en la zona de los 80, ¿vale? 80%, y una zona de venta que es en el 20%. Si el indicador en principio se posiciona por encima del 80%, nos está diciendo de que el mercado está sobrecomprado, ¿vale? O si se posiciona por debajo del 20%, nos indica que el mercado está sobrevendido. Aún así, esto no significa que porque llega al 20%, el mercado va a rebotar. No. O porque llegue por encima del 80%, ¿vale? El 90-100%, el mercado va a caer. No, tampoco significa esto, ¿vale? Debo aclarar esto. Pero nos puede dar una buena señal para determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Ahora, una vez que conocemos cómo funciona el indicador, ¿vale? El oscilador, ¿vale? En este caso, hay dos maneras de operar con él, ¿vale? En principio hay tres. La primera no la recomiendo, que es cuando el indicador nos indique que está sobrecomprado, como está aquí, ¿vale? Está por debajo del 20%, hacemos una operación en compra, ¿vale? Pero en este tipo de operaciones no siempre van a salir bien. En principio, ¿vale? No siempre van a salir bien porque la tendencia puede continuar a la baja. Vale, aquí, perdón, aquí vemos un ejemplo, que está el mercado sobrecomprado, ¿vale? Pero el mercado continúa subiendo, ¿vale? No significa que porque está sobrecomprado va a caer. Aquí, por ejemplo, vemos también que continúa subiendo, al final termina retrocediendo, pero no siempre hace lo mismo, ¿vale? Hay momentos en que puede continuar, aquí igual lo vemos, aquí puede continuar y al final terminó cayendo, ¿vale? Al final terminó cayendo, pero tampoco una fuerte caída. Así que no recomiendo utilizar la primera forma de estrategia de que solamente cuando se indique en zona de sobrecompra, hacer una orden en venta o put, ¿vale? O cuando está en sobrecompra y cuando está en sobreventa, ¿vale? Hacer una orden en compra, no porque no lo sabemos. Aquí las órdenes de sobreventa sí han funcionado, pero no siempre funcionan, ¿vale? No siempre funcionan todas las estrategias, ¿vale? No digo que los dos siempre van a funcionar, no, sino que en este caso no han tenido mejor efecto que las otras, pero no siempre ocurre así. La otra forma es por el cruce de las medias móviles o los cruces que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo se actúa en este caso? Pues las actuamos de la siguiente forma. Cuando, vamos a hacer un poco más grandecito esto, disminuirlo un poquito, así lo vamos a ver mejor, ¿vale? Cuando hay un cruce, ¿vale? Aquí vemos un cruce, ¿vale? Cuando hay un cruce, tenemos una señal en compra. Aquí tenemos una señal en compra y haríamos la señal en compra, ¿vale? Aquí haríamos una compra, que la primera señal ha sido mal, el primer intento ha salido mal, o en Forex haríamos una compra, o en opciones binarias haríamos un put, un call, perdón, ¿vale? Aquí la siguiente operación no hubiera salido mala, porque no ha salido mala, y en Forex el stop loss lo pondríamos al finalizar de la otra vela, unos 10 puntos al finalizar de la otra vela. Es decir, que si está el final de la otra vela, está en los 14.088, lo pondríamos en los 14.078. Más o menos el stop loss.
¿vale? 38. Ahí creo que nos ha alcanzado a tocar el stop loss y ha rebotado, ¿vale? La siguiente señal la tenemos otra vez un cruce, ¿vale? En este caso, la siguiente vela sí nos hubiera salido afirmativo para opciones binarias y para Forex hubiéramos puesto exactamente lo mismo, 10 puntos para abajo, los 14.070 más o menos, hemos puesto el stop loss, ¿vale? Y en este caso, la operación pues ha acertado. ¿Dónde ponemos la salida? Si estamos operando con Forex, pues pondremos la salida cuando tenemos un nuevo cruce hacia abajo, ¿vale? Muy fácil de aplicar. Vuelvo a explicar, ¿vale? Ahora en la zona de sobrecompra, ¿vale? Aquí encontramos otra vez la zona de sobrecompra en este caso, porque está encima del 80%, y vemos que hay otro cruce, ¿vale? Cuando hay el cruce, hacemos exactamente lo mismo. Cogemos la operación, ¿vale? Cuando hay el cruce, hacemos una orden en este caso en put o en venta para Forex o CFDs. Estamos cuenta que estamos con el Dow Jones, ¿vale? Podemos también operar con cualquier tipo de divisa, con cualquier tipo de índice, materia prima, con lo que queramos, ¿vale? Y aquí, ¿cómo actuaríamos? Pues haríamos la venta, ¿vale? Cuando hay el cruce. Entonces aquí haríamos una venta en put o venta. El stop loss, pues contamos unos 10 puntos para arriba, ¿vale? Y el take profit, pues lo esperamos hasta que tengamos un nuevo cruce. Aquí tenemos una nueva señal, ¿vale? En compra, cruce, aquí tenemos la señal en compra. El stop loss igual de la misma forma y el take profit esperamos que haya un cruce y en opciones binarias solamente esperar que cierre la vela. Y ya está, ¿vale? Aquí encontramos un poco más de señales, ¿vale? Porque hay lateralidad y nos afecta. En temporales grandes, esta temporalidad nos afectará más. En temporales pequeñas, en opciones binarias, es mucho más efectivo. Para Forex no tiene ningún problema, pero en opciones binarias sí puede ser un gran problema. ¿Vale? Exactamente, cada vez que tengamos un cruce, pues aquí hay un cruce, pues haremos la orden en compra. Aquí tenemos una venta, ¿vale? Pues haremos la orden en venta. Aquí tenemos otra venta, hacemos la orden en venta. Consejos para este tipo de estrategia, ¿vale? Para no alargarme mucho más. Aquí tenemos varias órdenes en compra, ¿vale? Aquí es un cruce que vino para abajo, que es venta, y aquí tenemos un cruce que es en compra, ¿vale? Cuando el mercado esté de esta forma, nosotros no, para opciones binarias, no deberíamos hacer las operaciones en contra del indicador. ¿Qué significa el contra el indicador? Como aquí nos está diciendo que es alcista, es decir, que está sobrecomprado, ¿vale? No, si nos da otra vez que va a continuar para arriba, vemos que hay un nuevo cruce. Hay un nuevo cruce en este caso. No deberíamos hacer otra vez, no debemos hacer una compra, ¿vale? Con el cruce de la media móvil. No deberíamos hacer ninguna compra. ¿Por qué? Porque muchas veces va a estar en rango, cuando está en esta zona de aquí. Solamente actuaríamos cuando nos da una señal en venta, como aquí, ¿lo veis? Aquí, por ejemplo, si no me ha salido bien la operación en opciones binarias, pero en Forex no hubiera salido bien, ¿vale? Aquí vemos otra vez el cruce, ¿vale? Y la siguiente operación hubiera salido bien, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo. Esto es en este caso. Y el otro caso sería, para finalizar ya, las divergencias, ¿vale? Las divergencias las encontramos es cuando un punto, ¿vale? Por ejemplo, el oscilador nos da aquí de que ha retrocedido hasta aquí y en la siguiente caída, ¿vale? El oscilador tendría que haber bajado más porque la caída fue más profunda, ¿vale? Aquí vemos que no hay divergencia en este caso. He mirado antes un gráfico, ¿vale? Aquí tenemos el euro dólar, ¿vale? Exactamente igual aquí con el cruce, vamos, tenemos un cruce. Ahora aquí tenemos el primer cruce, nos da una señal en venta. La operación no sé si salió bien o mal, ¿vale? Aquí tenemos otro cruce, esto es más pequeño, ¿vale? Una hora, temporada de una hora. Aquí tenemos otro cruce, ¿vale? Y la siguiente operación, si no sale bien, para opciones binarias y para Forex, pues también tenía un buen resultado, bastantes puntitos, ¿vale? Aquí después nos da otro cruce en compra, ¿vale? Está en sobreventa, ¿vale? Vemos que está bajo el 20% y nos da en compra y ha salido bien, ¿vale? Aquí la siguiente operación te volvió a cruzar, ¿vale? En zona de sobreventa, ¿vale? Nos da una operación en compra y también salió afirmativa. Aquí una vez más está por debajo, ¿vale? Nos dio una señal en compra, salió bien.
y aquí una vez más nos dio una operación, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, había puesto aquí una divergencia. En este caso tenemos una divergencia, ¿vale? En el que para divergencias aconsejo que el predefinido que viene en principio que es de 5. ¿Vale? Lo podemos detectar un poco mejor las divergencias de los picos. ¿Cómo encontramos la divergencia? Como explicaba anteriormente, si aquí ha caído hasta aquí, ¿vale? En la siguiente caída es una explicación muy básica, ¿vale? La divergencia, ¿vale? Si aquí ha caído hasta aquí, ¿vale? Y vemos de que cuando cae el oscilador, la sobreventa también ha caído, en la siguiente, como vemos, debería haber bajado hasta aquí, ¿vale? Habrá bajado más, tiene que haber bajado más. En este caso vemos de que aquí ha bajado aquí y en este caso que ha bajado más, no ha bajado tanto. Aquí encontramos una divergencia. Es decir, lo que indica el gráfico no es lo que nos indica el oscilador, ¿vale? Cuando el gráfico, lo que nos indica el precio, no es lo mismo que nos indica el oscilador, decimos que encontramos una divergencia, ¿vale? Vamos a buscar otra caída del precio, ¿vale? Otra caída que nos indique esto mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí no está perfecta, pero bueno, aquí vemos de que el precio, aquí hubo una mayor caída, ¿vale? Y en la siguiente caída fue menor, ¿vale? Aquí podemos encontrar un estilo de divergencia, ¿vale? No me quiero alargar más en el vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis que explique mejor, podéis dejar cualquier comentario. También os podéis suscribir al canal de YouTube para ver nuevas estrategias o nuevas explicaciones de indicadores o reseñas. Y os dejo el link para que visitéis el blog donde podéis ver una mejor explicación sobre este oscilador, ¿vale? El estocástico. Un saludo.